Es así que ha venido evolucionando la modernización de la gestión pública y como era lógico, ¿no? Ahora nos toca lo que es los recursos humanos. Veremos, retrocediendo también en el tiempo, tenemos a servidores dentro de los gobiernos regionales y locales, dentro del marco de la ley del decreto legislativo 276, ¿no? Que data del año 1984, ¿no? Lo mismo ocurre con el régimen de los obreros, que anteriormente fue la 4919, antes, ¿no?, de la ley orgánica 23853 y posteriormente con la ley 27972, ¿no? Y finalmente el CAS, ¿no? El régimen especial de contratación administrativa del espacio, del Estado. Pero ¿qué ocurre, colegas? Desde el año 1990 el Estado no nombra a servidores públicos, está prohibido el nombramiento. La última fue con el doctor Alan García, cuando fue presidente en agosto del año 1990. Fue el último nombramiento, ¿no? ¿Se acuerdan? De ahí a la fecha no hay nombramientos. Y como es lógico, el Estado requiere de recursos humanos. ¿Cierto? Del año 90 se han jubilado muchas personas, han dejado de pertenecer al Estado, pero también las entidades han venido creciendo en sus servicios, desarrollándose, cada una de ellas, ¿no? Entonces había necesidad de recursos humanos, ¿no? ¿Qué optaban los gobiernos locales y regionales, ¿no? Servicios no personales, ¿cierto? Y es en todo a nivel nacional, ¿no? ¿Qué ocurre? En el año 2009, ¿no?, en adelante, ¿no?, el Estado ya empieza a dictar normas en materia de recursos humanos, ¿no? Primero tenemos Servir, ¿no? En el fondo, Servir reemplaza lo que era el INAP anteriormente, ¿no? Hasta el año 95 funcionó el INAP, si no me equivoco. Servir se propone modernizar los recursos humanos, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque hay un desorden en esta materia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los que trabajan en recursos humanos, ¿cuántos conceptos remunerativos habrá? Hay más de 100, ¿no? Decreto supremo tal, decreto supremo tal, decreto supremo más, incremento en la época de Alan García, ¿no? Cuando la inflación era bastante alta. Bueno, hemos llegado a este estado y en el año 2013, ¿no?, se promulga la ley del servicio civil. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? ¿No? En el año 2013 se promulga la ley del servicio civil. Entra en vigencia solamente lo que corresponde a los pactos colectivos, a sus principios. Y luego, con la aprobación de su decreto supremo del año 2014, ya entra en vigencia la ley. Lo que ahora vamos a ver es cómo las entidades públicas van a hacer ese tránsito a la ley del servicio civil. Ha sido bastante materia de discusión o de protestas la ley del servicio civil. O sea, no queremos modernizar, no queremos actualizarnos, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo antes de empezar y les digo, ¿no? Toda persona, todo funcionario público, servidor, tiene que estar preparado para el cambio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos avanzando, modernizándonos y además la tecnología va en un ascenso rápido, ¿no es así? Imaginemos nomás, antes un trabajador que no escribía a máquina era malo, ¿no? No podía escribir a máquina. Ahora ya no existen las máquinas, ¿no? Entonces, ahora son las computadoras, ¿no? Entonces, el trabajador tiene que estar preparado para el cambio. Tenemos que cambiar de régimen, tenemos que modernizarnos. Hay muchos trabajadores que se van quedando, ¿no? Y con el tiempo se van volviendo obsoletos, ¿no? Poco a poco. Solamente van a progresar los que están preparados para el cambio y la ejercen ese cambio, ¿no? Imagínense ustedes como ejemplo, ¿no? Tenemos nuestros móviles, ¿cierto? Algunos utilizan todavía con los tecladitos, ¿cierto? Y no pueden utilizar las que son con los táctiles, ¿no?
Y también hay muchos que se compran el último modelo, ¿no?, de un teléfono táctil, pero no lo saben usar, solamente lo utilizan para llamadas telefónicas, ¿ve? Entonces esa persona no está preparada para el cambio, pero sí puede cambiar, ¿cierto? ¿No? Se instruye, se capacita, ¿no?, practica y puede cambiar, y puede ser uno de los mejores que utilicen el teléfono táctil. Sucede lo mismo en las entidades públicas, ¿no? Señor, yo quiero un I7, ¿no? ¿Qué trabajo vas a hacer? Bueno, voy a hacer memorandos, informes, cartas, ¿no? ¿Ve? No le dan el uso adecuado al equipo, ¿no?, que tienen, ¿no? ¿Cierto? Entonces, con esto quiero indicarles de que el servidor sí puede cambiar, ¿no?, y sí puede progresar, ¿no?, y hay que estar preparado para eso. Hay que tener voluntad de cambio, ¿no? Bien. Para el tránsito de la ley al servicio civil, en la actualidad tenemos nuestros documentos de gestión, todas las entidades, ¿cierto? Un poquito vamos a recordar eso para entender al final a dónde queremos llegar. Tenemos nuestro reglamento de organización y funciones, ¿cierto? Tenemos nuestro cuadro de asignación de personal, tenemos, ¿qué más? A ver, manual de organización y funciones también, ¿no? El presupuesto analítico del personal, ¿cierto? Tenemos los conceptos previos, ¿no? ¿Qué será un puesto? Todos tenemos un puesto de trabajo, ¿cierto? Pero a veces nos desenvolvemos sin saber exactamente qué es, ¿no? Hay que primero conocer qué es un puesto de trabajo, ¿no? El puesto de trabajo, pues, es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición dentro de la entidad, ¿no? Actualmente están usando esto, ¿no? Posición, ¿no? Pero en las normas anteriores no hablan de posición, ¿no? Hablan de plaza. También en el puesto se establecen los requisitos para un adecuado ejercicio de la función. El perfil de puesto nos dice que es información estructurada respecto de la ubicación del puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, requisitos, exigencias que demandan para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente, ¿no? Este perfil de puesto está de acuerdo, ¿no?, a lo que actualmente decimos órganos de asesoramiento, de línea, de apoyo, ¿no? Se van ubicando dentro de ellos, ¿no? E incluso acá nos dice cuáles van a ser los requisitos, ¿no?, de la persona, ¿no?, que va a prestar servicios en estos puestos de trabajo, ¿no? Y la posición es el número de ocupantes de un puesto, ¿no?, con un perfil único, ¿no? Por ejemplo, puede haber asesoría, ¿no?, o especialista o abogado, dos, tres, cuatro puestos, ¿no? A esos cargos se llama posición, ¿no? Estos son los nuevos términos que nos están dando en la ley del servicio civil. Respecto a los documentos de gestión, vayamos un poco a recordar, ¿no?, qué es nuestro ROF, Reglamento de Organización y Funciones. Es un documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la entidad, ¿no? Tiene su visión, su misión es aquí. Hay un error en la digitación. Objetivos, y contiene las funciones generales de la entidad y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas, ¿no? Además, establece sus relaciones y responsabilidades. Todas las entidades tienen un rol y tienen este contenido, ¿cierto? ¿No? Ustedes tienen en su entidad, tienen un reglamento de organización y funciones, y en ahí están definidas, pues, ¿no?, el desarrollo de su estructura orgánica, su visión, misión, objetivos y las funciones, ¿no?, generales de la entidad, las específicas de los órganos y unidades. Cuando hablamos de órganos, nos estamos refiriendo a los órganos de apoyo, de línea, de asesoramiento, de alta dirección,
Y cuando hablamos de unidades orgánicas, por ejemplo, en apoyo estamos hablando de administración, ¿no? En asesoramiento de presupuesto y en los órganos de línea, ¿no? Pueden hacer de, por ejemplo, en los gobiernos locales, ¿no? Desarrollo social, desarrollo económico, ¿no? Como también en los gobiernos regionales también, ¿no? Gerencia de infraestructura y desarrollo, ¿no? El cuadro de asignación de personal. En la actualidad, este cuadro de asignación de personal ya no está vigente, ¿cierto? Pero vayamos a ver en qué consiste, ¿no? Es un documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad sobre la base de la estructura orgánica prevista en el reglamento de organización y funciones. Aquí hemos puesto un acápite en donde dice: en la actualidad es reemplazado por el CAP provisional. La norma legal que formula y aprueba el cuadro de asignación de personal ha sido derogada, ¿no? Entonces, vigente está el CAP provisional. Servi nos ha dado una salida para poder modificar este CAP que teníamos en todas las entidades y nos ha abierto una puerta para hacer un CAP provisional. En la actualidad esto no está vigente, pero sí las entidades pueden optar por un CAP provisional mientras, ¿no?, en adelante se van a adecuar a la nueva ley del servicio civil. Tenemos también nuestro nuestro presupuesto analítico de personal, que es un documento de gestión el cual se considera el presupuesto para el personal permanente y eventual en función a la disponibilidad presupuestaria. Esto, ¿no?, definido en la estructura programática, ¿no?, y teniendo en cuenta el cuadro de asignación de personal. Generalmente, esta estructura programática se da en los gobiernos regionales, ¿no? En cambio, los gobiernos locales todavía tienen la libertad, ¿no?, de poder formular su presupuesto analítico de personal de forma libre, ¿no? Todavía no están en esto, ¿no? Luego, el otro documento de gestión que tenemos es el Manual de Organización y Funciones, ¿no? Es un documento técnico normativo de gestión institucional donde se describe y establece las funciones básicas, las específicas, las relaciones con la autoridad, dependencia, coordinación, los requisitos de los cargos o puestos de trabajo, ¿no? A la fecha no puede ser modificado. ¿Por qué? Porque la norma que aprobaba la formulación y la aprobación del Manual de Organización y Funciones ya no está vigente. Entonces las entidades se quedan con su MOF, pero más adelante sí pueden incorporarlo los NTPs, que se llaman, ¿no? Manual de perfiles de puestos. En este cuadro comparativo, ¿no?, ilustramos, ¿no?, nuestros documentos de gestión. Veamos, habíamos dicho que teníamos un reglamento de organización y funciones, un cuadro de asignación de personal, un presupuesto analítico de personal, un manual de organización y funciones. ¿Qué se propone en este tránsito? ¿A dónde vamos a llegar? Tenemos aquí el reglamento de organización y funciones, es un documento normativo que va a continuar, ¿no? Sigue con sus normas vigentes y pueden modificarlas cuantas veces sea necesario. El cuadro de asignación de personal y el presupuesto analítico de personal sí va a formar parte o van a estar integrados en el cuadro de puestos de la entidad, el CPT. Es un solo documento normativo técnico que van a tener las entidades en adelante. Y finalmente el manual de organización y funciones va a ser reemplazado por el manual de perfiles de puestos. Estos documentos de gestión es lo que se propone o propone servir para el tránsito a la ley del servicio civil. Concluido,
todo este proceso y teniendo todos estos documentos, sí, así puede ser el tránsito de los servidores. Sus conceptos están ahí, ¿no? De los dos, del cuadro de puesto de la entidad. Es el instrumento de gestión en el cual las entidades establecen sus puestos, su valorización o el presupuesto, ¿no? Incluyendo acá los puestos vacantes, se considera todos los puestos de la entidad, ¿no? Y luego el manual de perfiles de puestos, ¿no? Es un documento normativo que describe de manera estructurada todos los perfiles de la entidad desarrollado a partir de la estructura orgánica, ¿no? Del rol del CAP y del CP, ¿no? Eso es el concepto que tenemos y que ya debemos empezar a manejar esto, ¿no?